siempre por reverencia vamos a ponernos de pie una vez más para leer esta porción de la palabra, hermanos. Voy a leer del versículo 1 hasta la primera parte del 6 y leemos esta palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí que aguas salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por un camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta, porque el camino exterior fuera de la puerta, al camino de la mira al oriente, de la que mira al oriente, perdón. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? ¿Has visto esto? Bendito Dios y Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Espíritu Santo, gracias, Señor, por la revelación que traes esta tarde, Señor. Te pido, Padre, que todos este día de hoy podamos sumergirnos en la unción de tu Espíritu, que dentro de nosotros fluyan esos ríos de agua viva, como dijiste tú, Señor Jesús. A ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Hermanos, el libro de Ezequiel, hermanos, eh, un libro difícil de comprender, hermanos. Muy difícil. Y es difícil porque el profeta Ezequiel se conoce porque tuvo unas visiones. Tuvo visiones, hermanos. Una de las visiones, algunos que conocen la Biblia lo van a recordar, es la visión del Valle de los Huesos Muertos. ¿La conocen? Por ahí en el capítulo 37. También tuvo otra visión entre el capítulo 40 y 48. Tuvo una visión del templo, del nuevo templo, el templo que estaba destruido, porque cuando el profeta Ezequiel profetizó, el pueblo de Israel estaba exiliado en Babilonia. Él es contemporáneo del profeta Jeremías. Jeremías se quedó con la gente que se quedó en Jerusalén, y Jeremías profetizó a la gente que estaba en Jerusalén, y Ezequiel a los que estaban fuera, expatriados. Entonces, Nabucodonosor había destruido el templo. Entonces, Ezequiel tuvo una visión del templo que estaba destruido, que estaba en ruinas, que estaba abandonado. Y dice, hermanos, por ahí en el capítulo 43, dice que vio ese templo en ruinas y destruido, abandonado. Y dice que vio la gloria de Jehová llenando ese templo. ¿Y sabe qué me cautiva de pensar en eso? No había un culto. No habían sacerdotes en ese templo de esa visión. No había alabanza. Y la gloria de Dios llenaba el templo. Le digo esto es porque la gloria de Dios la lleva Él. No la movemos nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es muy tremendo y bueno que lo tengamos claro. Está bien, la presencia de Dios va con nosotros donde quiera que vayamos, hermanos. En aquellos que somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces tuvo esa visión del templo, hermanos. Y parte de la visión es lo que estamos viendo en el capítulo 47, que empezamos a verlo la semana pasada. El río de la unción. En ese, para los que no lo escucharon, hermanos, que no estuvieron aquí la semana pasada, vaya, escuche el río de la unción, porque estamos hablando de una serie que le hemos llamado la unción del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, parte de la visión del templo fue que él vio que salía un río del umbral del templo, y ese río crecía. Ese río nació del templo, de la casa de Dios, de la presencia de Dios, y ese río empezó a crecer y se volvió un río caudaloso. Es lo que dice el libro de Ezequiel, que
fue lo que vimos la semana pasada. Y dice que ese río, todo lo que tocaba, todo lo que estaba muerto, le daba vida. Todo lo que estaba estéril empezó a tocar las riberas del río y todos los árboles empezaron a producir hojas y frutos, y había abundancia de todos frutos. Ese río llegó al mar, a esa agua salada que uno no la puede beber. Dice que las endulzó y eso se multiplicaron los peces. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la Biblia que las hojas de esos árboles que eran productivos era para la sanidad de las naciones. El libro de Apocalipsis habla de eso, hermanos. Y cuando se pone uno a mirar y a leer y a reflexionar en esa visión que tuvo Ezequiel, qué visión tan preciosa, hermano. De la presencia de Dios fluyendo, dándole vida a todo lo que está muerto, haciendo fértil todo lo que está infértil y llevando bendición a toda parte donde llega ese río. ¿Sabe? Esa visión para mí es el Edén, hermanos. La presencia de Dios, que bendito sea el nombre del Señor, donde llega, hermanos, donde llega la presencia de Dios, hermanos. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios cuando viene a la vida de aquel que cree en Él. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Cuando viene la presencia de Dios a la vida de aquel que cree en Él, hermanos, le da vida a lo que está muerto. Aquello que está improductivo empieza a ser productivo. Hermanos, el río de la unción nace en la presencia de Dios. Esto lo tenemos que tener claro. Nace en la presencia de Dios. Y el río de la unción empieza a crecer, se va moviendo por toda área. Y todo lo que toca el río de la unción lo bendice. Todo lo que el río de la unción toca es prosperado. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios, hermanos? Entonces, hermanos, entra en el río de la unción. Entre en el río de la unción. Quisiera irlos a tocar a todos. Entre. ¿Y sabe qué más le quiero decir? Sumérjase. Sumérjase en el río de la unción. Sumérjase en el río de la unción. Bendito sea el nombre del Señor. Eduardo, tenemos una imagen allá. Póngala de fondo, por favor. Bendito sea el nombre del Señor. Sumergidos en la unción. Hermano, yo quiero que durante esta palabra se lleve esto en su mente y su corazón. Ya lo voy a hablar más adelante de esto. Pero bueno, que desde el principio lo tenga claro en su mente. Sumergidos en la unción, sumergido en la unción del Espíritu Santo. No es sumergidos en cosas místicas. La semana pasada le hablé un poquitico acerca de eso. Como que, ay, tengo la unción del Espíritu Santo y empiezo a flotar y empiezan a pasar cosas raras. No, yo no estoy hablando de esa unción, hermanos. Porque, hermanos, tengo que decirlo claramente, hermanos. Dentro del cristianismo hay muchos hermanos que se vuelven fanáticos. Se vuelven fanáticos y hasta idolatran los dones espirituales. Que el don de profecía, que el don de ciencia, que el don de palabra, que el don de sanidad, que el don de lenguas. Y parece que idolatraran los dones más que el Espíritu de Dios. Asocian el estar lleno del Espíritu o el estar sumergidos en la unción del Espíritu Santo. Escúcheme esto que le voy a decir. Asocian el estar lleno del Espíritu o estar sumergidos en la unción del Espíritu Santo, lo asocian con un cierto momento, con un suceso, con algo que pasa en un momento en la vida de una persona. Entonces, la idea es que asocian de que, uy, en un momento una persona tuvo palabra de sabiduría. Uy, qué unción, vino la unción del Señor sobre esta persona. Alguien oró por un enfermo y ¡boom! La unción del Espíritu Santo. No estoy diciendo que no. Una persona vino y habló en lenguas un día. Uy, qué unción del Espíritu Santo. O sea, asocian la unción
del Espíritu Santo con un suceso. Le quiero decir, a propósito del don de lenguas, es una señal de que una persona ha sido bautizada en el Espíritu Santo, pero no es la única. ¿Sí? Porque eso hay que tenerlo bien claro, porque hay gente que dice, si usted no habla en lenguas, usted no está bautizado con el Espíritu Santo. Eso es un error. Es una señal, no la señal, ¿ok? Eso hay que hacerlo bien claro. Y esa es la doctrina que tenemos aquí en nuestra iglesia, es una señal. Entonces, identifican con qué. Hubo un momento que pasó algo en la persona, o una manifestación espiritual inusual, y entonces ya está sumergido en el Espíritu Santo. No voy a decir que no, pero la semana pasada les conté una historia. ¿Se acuerdan de la historia? Se la voy a repetir. Hay una hermanita en nuestra iglesia que vino de su país y vino y servía en su iglesia en el país donde estaba, y cuando llegó acá fue a visitar una iglesia, y cuando llegó a esa iglesia ella vio todo tan diferente, tan raro, tan contrario, quizás no enchufló, no conectó con lo que estaba viendo, y se puso a llorar. Se puso a llorar. Y todos los hermanos que estaban alrededor, uy, la tocó el Espíritu, la unción del Espíritu, aquí está llorando. Y se fue al baño, volvió, y al final estaba con esa situación, y salían y todos, el Espíritu la tocó, uy, la presencia, la unción del Espíritu Santo. Cuando salió de ahí, le dijo a su esposo, yo aquí no quiero volver. Porque asociamos una manifestación en un momento con la unción del Espíritu Santo. Hay que discernir, hermanos. Hay que discernir, hermanos. Y de pronto puede levantarse ya alguien a tirarme piedra, y no que la tire, pues. Porque no es así, hermanos. No podemos asociar un momento, una manifestación, no, con la unción del Espíritu Santo. Mire, yo creo que Dios es más amigo de procesos que de momentos o sucesos. Esto lléveselo en la cabeza. Dios es más amigo de un proceso. ¿Se acuerda el mes pasado que hablamos de cómo Dios preparó, empoderó a David para derrotar gigantes? Él fue por un proceso. Estaba ungido, sí, pero él fue por un proceso antes de ir a matar al gigante, antes de que esa unción se revelara en la vida de él. Entonces Dios es más amante de los procesos que de un momento, de una manifestación que ocurre por ahí un día. Que si llega a pasar, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, mire, le quiero decir una cosa. Yo vivía frustrado con esa cuestión de, por ejemplo, de hablar en lenguas, hermano. Yo no tengo el don de hablar en lenguas. Creo que es un don para la iglesia. No lo rechazo. Y por años, yo tengo más de 30 años de ser cristiano, hermanos, y yo llegué a pensar, el Espíritu Santo tiene algo contra mí. Sí, algo tiene contra mí, porque yo veo gente que habla en lenguas y habla en lenguas, y pasa años, se van los hermanos para otra iglesia y nos encontramos, Carlitos, y ya estoy hablando en lenguas, y yo, y Señor, y yo, como que a este sí, a este no. Señor, ¿qué pecado oculto tengo yo que no te he confesado, que no me has dado ese don? Hermano, yo vivía con esa carga en mi corazón, créame. Claro, por lo que nos enseñan, por el momento, por el suceso, en vez de explicarnos el proceso. Y yo le quiero hablar a usted hoy del proceso, para que si tiene esa carga, se la quite de una vez de encima, para que sea libre, porque el Señor nos mandó a libertad, bendito sea el nombre del Señor. Y a veces, aquellos que nos enseñan, quizás nos han enseñado mal, y nos ponen carga en nuestro corazón, y la gente no habla de estas cosas. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Entonces, hermanos, y mire, ¿y qué tal cuando íbamos a esos servicios y de pronto venía una persona ungida de Latinoamérica, de Sudamérica, y de todo eso que se habla, viene el ungido, viene el apóstol? Y cuando hablan de apóstol, no, pues no, ese vuela, ese no camina, ese levita, no, por la unción tan tremenda que tiene.
Y llegaban y terminaban el servicio y empezaban a ver la administración y a profetizar. Y tú, hermano, te digo que tú vas a ir a ganar las naciones. El Espíritu de Dios va a venir a ti, te va a dar poder, te va a dar la economía. Uy, no, hermanos. Y sabe que en esos servicios yo pasaba y yo era, uy, a ver si me mencionan, a ver si de pronto me apuntan a mí. Y me llega la bendición a mí, porque yo era allá, ellos aquí, tú y tú. Y yo, a ver si es que no me ve. Y nada, no me cayó ni una, hermano. Y sabe, hablando de esto la semana pasada, vino una hermana y me dijo, pastor, qué lindo que lo que dijo usted hoy. Eso fue la semana pasada. Me dijo, yo estaba en una iglesia antes de venir a Per, estaba en otra iglesia en otra ciudad, porque llegamos primeramente a esa ciudad. Y me dijo, pastor, ¿sabe qué? En una administración tremenda, habían varios pastores al frente, estaban ministrando, y ella pasó al frente por oración. Y ella en su mente, uy, el pastor que está allá, el pastor general, que venga y ore por mí y ponga sus manos sobre mí. Ella en su mente, porque era el que veía ungido lo que nos han enseñado. Eso no pasó. Pero sabe que cuando ella estaba en esa lucha, el Señor vino sobre ella y le dijo, tú no necesitas a ese hombre, tú me necesitas a mí. Y ahí el Señor le dijo, tú me necesitas a mí. Y dice que en ese momento empezó a alabar al Señor, levantó las manos y sintió un gozo que jamás había sentido. Usted no siga a un hombre, no mendigue eso. Busque la presencia de Dios. Aprenda de esas personas que usted ve cosas maravillosas espiritualmente, aprenda de ellos. Pero usted no tiene que ir a mendigarle la unción a nadie, porque la unción viene del Espíritu de Dios. Déselo bien grande, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, mire la visión de Ezequiel. Dios le mostró un río que salía del templo. Y esto es una representación maravillosa, hermanos, del claro mover del Espíritu Santo en la iglesia. El mover del Espíritu Santo en la vida de un creyente, de aquel que ha creído en el Señor. Y Dios desea que nosotros experimentemos su presencia. Hermanos, Dios quiere que tú experimentes su presencia, el poder de su presencia. Dios quiere que entremos en el río de la unción del Espíritu Santo. Que entremos y nos sumerjamos en él. ¿Vieron el pececito, verdad? Que entremos en el río y nos sumerjamos en él. Sumergidos en la unción. Ese es el título de la palabra para este día de hoy, hermanos. Porque cuando nos metemos en el río de la unción, lo que está muerto empieza a revivir, hermanos. Un amor muerto empieza a revivir. Lo que está improductivo empieza a ser productivo. ¿Usted qué cree que no servía para nada? Dios hace una transformación con usted y le da un valor, le da el valor que usted tiene. Bendito sea el nombre del Señor. Hay relaciones muertas. Dios viene y les da vida. Eso hace la unción del Espíritu Santo. Eso lo hace Él. Empieza todo, el Espíritu Santo empieza a regarse. Dice, el Señor Jesucristo dice que todo aquel que cree en Él, de su interior correrán ríos de agua viva. Ese río dentro de nosotros empieza a meterse por el corazón, los pensamientos, por todo el ser, hermanos, y todo lo que va tocando el Espíritu de Dios, lo va cambiando, lo va transformando. Por eso usted ya no es igual a cuando vino la primera vez a la casa del Señor y le abrió su corazón. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, hermanos. Entonces, hermanos, Dios lo transforma a todos. Cuando el Espíritu de Dios entra en el corazón de una persona, lo transforma todo, hermano, no queda igual. Es más, así como crecía ese río y llegaba hasta el mar y se multiplicaban los peces, ¿sabe? Otros que están allá afuera alrededor suyo, en su familia. El primero que llegó a la casa, el río de la unción llegó a la casa y empezó a bendecir al papá, a la mamá, a los hijos, los hermanos, los primos, a los compañeros en el trabajo, a todas partes. El río de la unción se mueve dentro de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Qué visión tan maravillosa. Hermanos,
El río de la unción no se mira. Ay, qué tan lindo el río, como va ahí. Hay que entrar en él. Hay que entrar en el río de la unción. ¿Y sabe qué más? Tiene que sumergirse. Ya le voy a explicar qué quiere decir el Señor con eso, que tenemos que sumergirnos. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Mire, observe lo poderoso de esto. El profeta primero dice que vio. Él vio, se puso a verlo. Uy, qué río tan chévere está saliendo del templo. Como cuando usted antes de venir y aceptar al Señor, al principio, usted no veía nada. Usted todo era crítica. No, esos evangélicos que la Biblia puede, el papel puede con lo que sea, esos evangélicos que no tienen, le roban la plata, todo eso que decíamos o que dicen. Pero un día usted aceptó la invitación de su papá, de su mamá o de alguien a venir a la iglesia y usted dice, ve qué tan bonito, tan bonito este lugar. Yo no sé cuántas veces ha venido usted acá y en dónde está usted y usted dice, ve, es que hasta cantan bonito y la gente como es de linda, ¿no? Como la gente como es de amable, ¿no? O sea, ya empieza a ver, lo empieza a ver. Mire cómo va la visión. Pero él dice que poco a poco Dios lo fue llevando y lo fue profundizando. Dios lo fue guiando por niveles. Primero le dijo que diera un paso, midió unos codos y lo llevó por niveles a los tobillos, luego a las rodillas, después a los lomos y finalmente ya no podía pasar. ¿Por qué? Porque mucha profundidad. Eso muestra que nuestra vida espiritual es progresiva. Por eso le dije que la unción del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, no es un momento. ¿Entiende? No es un momento, no es una circunstancia o una situación que ocurrió una vez. Es un proceso. Porque el profeta dice que vio y primero a las rodillas. Él no se tiró al fondo. Dios lo llevó por un proceso. Ahí le puedo confirmar con la palabra que Dios es amante de los procesos. Y esto de la plenitud del Espíritu Santo es un proceso, mi amado hermano, mi amada hermana. Que hay sucesos que en ese tiempo pueden ocurrir. Amén. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Yo no sé si me está entendiendo porque esto quizás no lo escuchamos nosotros en todas partes. Ni muy seguido, hermanos. Se lo dije, Dios es amigo de los procesos más que los sucesos. Y el deseo de Dios es que nosotros entremos en el río y que no nos quedemos ahí en la orilla. Sí, sino que vayamos sumergiéndonos hasta el punto donde ya no podemos estar de pie, hermanos, donde ya no dependemos de nuestra fuerza, sino del fluir del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Hoy Dios sigue haciendo la misma pregunta. ¿Hasta dónde te quieres sumergir? ¿Hasta dónde quieres entrar en el río? Eso ya no es trabajo del Espíritu Santo. Eso es una actitud tuya, una reacción tuya a la revelación que Dios te trae o que te ha dado. ¿Hasta dónde te quieres sumergir? Porque todos pueden tocar el agua. Todos pueden tocar el agua, llegan a la orilla, pero no todos están dispuestos a sumergirse y a perder el control y a ser llevados por ese río. Y eso es lo que nos lleva al primer punto sobre el nivel de la unción. Las aguas a los tobillos. Con la unción a los tobillos. Mire, Isaías 47, versículo 3. Y salió el varón hacia el oriente, llevando el cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Mire que el profeta Ezequiel, Dios le midió, le mandó el ángel para que midiera el varón. Entra hasta los tobillos. Y él tuvo que entrar. Él entró. Unción a los tobillos.
Mire, esto representa el contacto inicial con la unción. Se lo voy a explicar. Es el comienzo de la vida espiritual de todo creyente, toda persona que cree en el Señor Jesucristo. La conversión. Antes estabas afuera, estábamos afuera, no veíamos. Llegó un momento que llegamos, vimos, y cuando aceptamos al Señor, wow, entré en el río de la unción. Antes estabas afuera, pero entraste, diste ese paso de fe en el Señor, esa conversión. Y la conversión lo lleva a ser a un obediente hasta llegar al punto de y se bautizar, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Hay que bautizarse. Entonces, hasta los tobillos, ya está en la unción. Ya creyó en el Señor. Ya la unción de Dios está en usted. Ya hay unción en su vida. Porque ¿quién hizo el trabajo en su corazón, hermanos? El Espíritu Santo. Romanos 10:9 dice que si confesáramos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Nació del Espíritu. Es lo que decimos nosotros, el nacer de nuevo. Cuando una persona cree en el Señor Jesucristo, que murió en la cruz por sus pecados, que resucitó y que vive, y reconoce que es un pecador, que no se puede salvar a sí mismo, y viene a Él y reconoce ese sacrificio, esa sustitución de Cristo por nosotros, creemos en Él y lo recibimos como nuestro Salvador y le pedimos perdón. Ya la unción vino sobre nosotros, nació el Espíritu. Eso se llama nacer del Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. El Espíritu le quitó la venda, porque cuando dice la Biblia que el enemigo tiene cegados los ojos de la gente para que no puedan ver. Entonces el Espíritu Santo, ¿quién le quita el velo a la gente para que pueda ver esto que le estoy hablando? El Espíritu Santo. Y donde el Espíritu Santo se mueve es la unción, su presencia, hermanos. Entienda eso, entendamos eso. Mire, hermanos, 1 Corintios 12:3 dice que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu de Dios. Entonces una persona confiesa a Jesús como su Salvador. ¿Quién lo está llevando a hacer esa profesión de fe? La unción del Espíritu Santo. Ya entró, ya creyó, vio y creyó. Ya está en la unción a los tobillos. El agüita aquí. Pero ya tiene unción, ¿o no? ¿Sí me está entendiendo, hermano? ¿Me está entendiendo? Espero que entienda este proceso que es, hermanos, yo me he deleitado con esto, como usted no se imagina en esta serie y el que viene la semana entrante, para tener entendimiento y podérselo enseñar a usted para que usted también sea libre de esas cosas que a veces nos han encerrado porque no lo hemos entendido bien. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces ya creyó en Jesús, ya se metió en el agua, entró en el río de la unción, hermanos. Primera de Juan 2:20, mire, dice, hermanos, el apóstol Juan dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Primera de Juan dice dos veces en versículo 20, en el 27 dice, ya tenéis la unción. La unción ya está en usted. Usted creyó en Jesús, la unción está en usted, la unción lo guía, la unción le enseña, la unción le prepara. Bendito sea el nombre del Señor. En el 27 dice, por la unción que vosotros recibiste de Él, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Unción a los tobillos. Este nivel, hermano, representa al creyente que viene a la iglesia. Oiga, aquí vamos a entrar a hablar cosas claras y chocolate espeso. Es el nivel que el creyente que viene a la iglesia escucha la palabra, siente algo de Dios. Tan lindo el servicio, Dios me habló, la alabanza, tan algo le gusta, ¿verdad? Ese es ese creyente en los tobillos, hermano. Y empieza a cambiar. ¿Cuánto está cambiando? Le falta un montón, oiga. A todos nos falta un montonazo, hermanos. Y yo me incluyo ahí, ¿ok? Porque yo también tengo mi corazoncito que tengo que arreglar y cuidar. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, pero este creyente sigue controlando su vida. Se metió al río, pero sigue controlando la vida. Usted se mete a un río en el agua ahí,
Usted puede hacer lo que usted quiera, saltar, brincar, correr. Hace como usted quiera. ¿Entiende? Entonces es el que dice, Dios, yo te voy a seguir a mi manera, como yo quiero. No como dicen allá sus hermanos en la iglesia, ni el pastor, ni nadie, los líderes, no. Yo te voy a seguir como yo quiero. Y vive más en las cosas naturales que en las cosas espirituales. Como decimos, una pata en el mundo y otra en la iglesia. Viene aquí a alabar al Señor y por allá el resto de la semana, ¿qué anda haciendo? ¿Qué locura anda haciendo? ¿Dónde se mete? Sí. Es el que tiene el agua, la unción hasta los tobillos. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Ese fácilmente se enfría. Me miraron feo, me dijeron esto, aquello. Fácilmente se enfría. Porque no tiene raíces. O los afanes del mundo lo sacan. Eso es como el que va a la playa, hermano, si es, ay, 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 está muy fría, ¿no? O cuando usted se va a meter al baño, ay, y solo mete el pie. Así son muchos que vienen a la casa de Dios. Así. Ahí un poquitico nomás. Un poquitico. Está muy serio, hermano. Vamos a reírnos de nosotros mismos, hermanos. Ahí en la orilla. Nunca se meten. No se meten, no se ponen serios con el Señor. Queremos las bendiciones de Dios. Queremos que el río llegue y le dé vida a lo que esté muerto. Queremos que el río llegue y ponga a fructificar todo lo que hay alrededor de nuestras vidas. Pero no queremos que Dios nos gobierne. No nos queremos someter a Él. Tremendo eso, mis amados hermanos. Muy tremendo eso. Es aquel que cree y se quedó en la orilla. Y Dios te llama a que te sumerjas. Dios nos llama a que nos sumerjamos, hermano. Mire, con la unción a las rodillas, bendito sea el nombre del Señor. Mire, midió otros, el versículo 4 en la primera parte, dice, y midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta la rodilla. Esto es la unción a las rodillas. Esto representa la dependencia, la vida de oración. ¿Cuántos llevan vida de oración? Se lo dije, véngase temprano a orar. No solamente en su casa, venga a interceder por la iglesia. Usted me dice, uy, yo soy una persona de oración. Vamos a ver quiénes vienen a orar acá. No para que lo veamos. Y si lo va a hacer una sola vez y no lo va a hacer dos, mejor no lo haga. Porque eso va a ser, ay, no, está muy fría. ¿Sí? La vida de oración. Aquí el creyente ya no solo asiste a la iglesia, ahora empieza a buscar a Dios. Es ese que ya se está volviendo discípulo. Ya viene, ya va a un grupo de conexión, ya va a un estudio bíblico. Empieza a crecer en las cosas de Dios. Este discípulo sabe que la unción no solamente la recibe en la iglesia, sino en lo secreto. Va y dobla rodillas y va a buscar a Dios en lo secreto, a meterse con Él. Y ese río de la unción empieza a fluir allá en lo secreto. Mire, me gusta este pasaje de Primera de Reyes 18, versículo 42. Subió a comer y a beber. Y Elías, el profeta Elías, subió a la cumbre del Carmelo con ese problema que había ahí, que él tenía. Y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Y mandaba al siervo, anda, mira a ver si ya viene la lluvia, anda, y porque oró por lluvia. La unción aumenta en lo secreto. En lo secreto, en las rodillas. Esa parte de la unción nadie la ve. Hay gente que quiere que la unción se vea aquí. Como canto, como hablo, en lo exterior que se vea. Y esos son algunos hermanos allí en el mundo que hablan de unción. La unción, hermanos, quiero decir, la unción no es para nosotros, para que Dios se glorifique. Bendito sea el nombre del Señor. Es para que Dios sea glorificado. Y para que las almas se conviertan. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Entonces, este es un ministerio no visible. Los ungidos quieren ser vistos, quieren ser plataforma.
Mire, la unción a la rodilla es el nivel que representa la vida de oración constante, sensibilidad a lo espiritual, hambre de la presencia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Estos son los rasgos de un discípulo, hermanos. Pero aún con el agua a las rodillas, también puede hacer como quiere. ¿Sí? Usted todavía con el agua a las rodillas, usted se puede mover como usted quiere y como, ¿no? Correr y hacer algunas cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Claro que sí. El problema de este nivel es que de pronto la persona ora, pero todavía se pone a negociar con Dios. No, Señor, esto todavía no te lo entrego. Hay cositas que tienen su vida que todavía las negocia. Así es que está bien, amor, la palabra. Mi esposa me corrige que a veces pronuncio mal el español. O Señor, yo te entrego esta área, esta otra área, pero esta no. ¿Sí? Porque los hay, hermano, que nos cuesta. Por eso le digo, es un proceso. Estamos cambiando todo el tiempo. El Espíritu de Dios nos está cambiando. Entonces, y oramos para que Dios cambie todo a nuestro alrededor, todas las cosas que están a nuestro alrededor. Pero no oramos para que Dios nos cambie a nosotros. ¿Sí ve? Y hay que salir ya de que Dios dame, se haga como yo quiero, sino más bien como tú quieres. Ahí va el crecimiento de la unción. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, con la unción hasta los lomos. Mire, aquí vamos profundizando. Hermanos, el versículo 4 en la última parte dice, me dio otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Hasta los lomos, hermano, mire esta parte del cuerpo. De la cintura. De las caderas para arriba. Esto representa fuerza, productividad, mis amados hermanos, servicio, estabilidad espiritual. Aquí ya, cuando el agua nos da aquí, nos volvemos soldados del Señor Jesucristo, hermanos. ¿Cuántos son soldados del Señor Jesucristo, hermanos? Sí, bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Comprometidos, activos en la obra, usados por Dios. Segunda Timoteo, hermanos, dice, tú pues, el capítulo 2, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo llamó como soldado. Aquí, hermanos, en esta parte, en la unción hasta aquí, ya entiende que Dios lo llamó a ser un soldado de su ejército. Y se pone las botas. Ya no viene a que lo sirvan. Viene a ver qué hay que hacer aquí. No llegar a una iglesia, ay, aquí esto no está bien, aquello no me gusta, aquello no. ¿Sabe qué hace un soldado? ¿Qué hay que hacer aquí? Y aquello que no le gusta, pues Dios lo llama a usted a que mire a ver qué va a hacer para bendecir a esta gente. Aquí no venimos a que me den, ¿qué puedo yo aportar? Eso es un soldado, hermanos. Lo que pasa es que hoy en día a veces lo hemos escuchado muchas veces, hermano. Por ahí la semana pasada un pastor me decía, uy, siempre está dura la palabra. Le dije, pero es que hay que hablarle así, hermanos. Sí. Muchos quieren ser caciques, hermanos, y no hay soldados. Sí. Funciona la cintura de los lomos. Este es el nivel donde la presión del río empieza, uy, ya usted mete al río y ese río viene bajando, uy, es que ya me lleva. Ya no puedo, ya no tengo control, empiezo a perder el control. Y depende de la persona, si no está grandecita. Y grandecita en la fe, uy, se lo lleva la corriente, ¿verdad? Estamos firmes, plantados, sentados como un soldado ahí con las botas, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. La corriente del río empieza a llevarnos, empiezas a perder el control. Empezamos a perder el control, hasta nos caemos, hermanos. Y ahí es donde empezamos a rendirnos al Espíritu Santo de Dios. Si ve el proceso de la unción, no es un momento, no es un instante, es un proceso.
Esa es la unción de la disciplina. Sí, el soldado tiene que ser disciplinado. Tiene que ser disciplinado. Mire, ¿sabe un soldado disciplinado? No hay que llamarlo. ¿Por qué no vino a la iglesia el domingo? Ve y no te viene el estudio. Ve y no te ve en tal reunión. Un soldado, hermanos, sabe qué es lo que tiene que hacer y sabe dónde tiene que estar. Ya se lo dije, estoy cansado de estar llamando a la gente y diciéndole por qué, por qué, por qué. ¿Sabe? ¿Dónde, qué nivel de la unción quiere llegar? ¿Usted quiere que Dios lo prospere y todo dé fruto? Es la unción que va corriendo, hermano. No es el poder de nosotros no la manipulamos. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Hermanos, aquí es la unción no solamente para sentir, ay, qué tan bonito el servicio y todo eso. No, aquí es la unción de, Señor, ¿para qué soy bueno, Señor? ¿Para qué me tienes aquí? ¿Para qué me trajiste a Australia? ¿Para qué me has plantado en una iglesia? ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces aquí en esto empezamos a servir, empezamos a liderar, empezamos a ministrar. Aquí viene la manifestación de los dones del Espíritu Santo. Donde ciencia, donde enseñanza, donde revelación, donde sanidad, donde lenguas, todos esos dones aquí para servir el cuerpo del Señor. Que son importantes si vienen en un momento. Y mire, me desvío un poquito acá, porque ahora cuando venía para acá, para la iglesia, me acordaba de mi padrastro. Cuando yo estaba haciendo mi aplicación, estábamos haciendo nuestra aplicación de residencia acá, que nos echaron 2 veces. Y un día, mi padrastro me llamó y me dijo, Carlos, venite para la casa. Él es inglés, pero habla perfecto español. Vive en Bogotá. Y me dice, pues es cristiano también, venite a mi casa que el Espíritu Santo me reveló que tenemos que poner en la carta para responderle al Departamento de Justicia, porque yo ya salí de migración, era una corte. El Espíritu Santo me reveló. Y cuando yo fui a la entrevista con la juez, lo primero que me dijo, señor Carlos, ¿usted habla inglés? No, señor. ¿Por qué tengo una carta en perfecto inglés? Ah, ok, mi padrastro habla inglés y tal. Y bueno, ¿qué abogado? Yo necesito saber qué abogado o qué pool de abogados le está ayudando, porque si usted no me lo dice acá y yo descubro que usted le está ayudando a alguien y usted no me lo dice, usted está en problemas con el gobierno de Australia. Yo por dentro, uy, yo tengo un abogado en los cielos. Déselo bien grande al Señor. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios le reveló a mi padrastro lo que tenía que poner en esa aplicación. Y bueno, me voy a tomar unos momenticos más. ¿Saben? La aplicación de nosotros, mi mamá tenía una enfermedad, ya pasó la presencia del Señor hace 2 años, tiene una enfermedad bipolar. Y yo vine porque ella estaba sola, estaban separados, y cuando mi esposa y yo vinimos a Colombia, se reanudó el matrimonio, mi padrastro volvió a la casa, pero eso dañó mi aplicación. Porque cuando yo vine, mi mamá estaba sola y era la visa perfecta. Muchos pueden venir con la visa perfecta y Dios le cambia el camino, hermanos. Ya se lo prediqué el año pasado. Pero usted siga confiando. Así parece, oye, el camino es para allá y Dios me desvió. Hermano, crea que Él lo va a llevar allá. Y a mí me desvió el camino. Porque mi padrastro volvió a vivir y él me decía, Carlos, si vuelvo a la casa, tu visa está cancelada. Y preciso, 2 veces me echaron. Pero es que la última palabra la tiene Dios, hermano, el Espíritu Santo de Dios. ¿Y sabe qué pasó? Mi mamá estaba enferma, tenía una enfermedad bipolar. Cuando yo vine con mi esposa y mis hijos, ella estaba en el hospital, separada. Se reanudó todo, entonces inmigración dijo, ¿para qué? Usted tiene 2 hermanos medios ahí y su padrastro ahí la pueden cuidar. Tan lindo usted, cómo vino a cuidar a su mamá, pero bajo la ley australiana usted no califica. Y el Espíritu Santo de Dios, después de echarme 2 veces y fuimos a un tribunal, vine y traje revelación. Un momento, un don de sabiduría, porque venía pensando en eso. Sabiduría, ¿y sabe qué sabiduría Dios le puso a mi padrastro? Señora juez,
Mi mamá tiene una enfermedad bipolar. Hoy ama a mi padrastro y me odia a mí. Y mañana me ama a mí y lo odia a él. No necesita los dos. ¿Sabe qué pasó? Porque la juez me dijo, ¿qué abogado le está ayudando? Es el primer caso en Australia. Una persona que tenga enfermedad bipolar puede traer otro miembro de la familia. Es el primer caso, porque aquí cuando ocurre una situación de estas en el gobierno, tienen que hacer una ley. Dios hizo una ley para dejarme aquí, para traerme y plantarme aquí. Es un momento de revelación. Es un don en un momento. Pero la unción en nuestras vidas, eso es un proceso. Creemos en la manifestación de los dones del Espíritu en momentos, claro. Pero usted no vive esperando el momento, a ver, ¿cuándo me va a llenar el Espíritu? No, hermano, hermana, se va en un proceso. Bendito sea el nombre del Señor. Este nivel, hermanos, es el nivel donde recibimos esos dones, hermanos. Como dice el Señor Jesucristo, y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros y seréis testigos en todas partes. O sea, hay momentos, incluso yo me paro aquí, yo siempre le digo al Señor, Señor, que venga tu poder sobre mí para predicar tu palabra. En este momento, que me dé la unción para hacer lo que estoy haciendo, para este momento. Y como me dice una hermana, usted se sube allá, usted es uno, pero aquí ya es igualito a todos nosotros. Y así es. Porque aquí tengo el respaldo de Dios para hacer lo que Dios me ha llamado. Gloria a Dios, hermano. Hermanos, entonces aquí en el Espíritu está, la unción del Espíritu está en el creyente desde la conversión. Y aquí en este nivel ya Dios empieza a usarnos. Pero sabe que aún en este nivel podemos tener dones y podemos hacer como nosotros queramos. Porque todavía estamos aquí hasta la cintura. Y sabe que los dones, como dice la Biblia, son irrefutables. Dios nos da dones. Y alguien se puede parar acá o hacer algo en la obra de Dios. Tiene el don, sí, pero no está bajo la unción. Es una cosa tremenda. Porque hay gente que tiene unción para unas labores que hacen. Mire, es que hay gente, podríamos hablar de la unción incluso allá afuera en el mundo. Maradona tenía una unción para jugar fútbol. Man, un talento tremendo. Si quiere usarlo así con esa palabra. Es aún, yo se lo he dicho muchas veces, el cristianismo se aprende. Después de tanto tiempo, el cristianismo se aprende. Entonces hay dones que los podemos usar. Pero el interior solo lo sabe Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, hermano. Entonces, mire, vamos al otro, sumergidos en la unción. Midió otros 1000 y era ya un río que no se podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar a nada. Sumergidos. Y llévese esto, no salpicados. Sumergidos, no salpicados. Mire, esta sumersión habla de la plenitud del Espíritu Santo, la profundidad espiritual, hermanos. Aquí ya no hay control, ya no tenemos control de nuestra vida. Aquí la unción domina, guía, transforma. Una relación profunda con el Padre, con el Espíritu Santo, hermano, aquí se manifiesta. ¿Sabe qué? Se manifiesta el fruto del Espíritu Santo. Lo que pasa es que nos han enseñado el don del Espíritu, el don del Espíritu. Sí, pero ¿sabe cuál es el gol? El fruto. Porque ¿qué dice la Biblia? Por los dones los conoceréis. Por los frutos. ¿Usted cree que usted va a necesitar el don de sanidades en el cielo? El don de sabiduría. ¿Va a necesitar el don de lenguas en el cielo? ¿Sabe qué se va a manifestar en el cielo? El fruto. El fruto del Espíritu Santo. Ese es el gol. Entonces a veces nos han enseñado que llegar hasta el fruto. No, está a mitad de camino, hermano. ¿Qué le pasa? Hay algo más, que es el fruto. Y eso es lo que todos tenemos que perseguir. Está bien, anhele los dones. Pero sumérjase en el Espíritu para que
el fruto del Espíritu Santo se vea en usted. Porque es el carácter de Cristo. Porque ese es el gol, que cada uno llegue a la medida de Cristo. De su carácter, de quién es Él. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Mire, el fruto del Espíritu, hermanos, a ver los que se lo saben de memoria: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Por los frutos se conocerán. Cuando una persona está sumergida en el Espíritu, usted va a ver es el fruto. Y usted mira, yo tengo en mi casa árboles y yo sé, este es el mango. Sí, claro, eso no se equivoca uno. Este es un naranjo, este es un mandarino. Por los dones no se identifica a nadie. Por el fruto. Por el fruto, bendito sea el nombre del Señor. Mire, ¿sabe cuál es el salpicado? El salpicado vive según la carne. Se queda en la orilla. Se queda en la orilla. El salpicado no cambia su carácter. No hay gozo, no hay paz, no hay amor, no hay paciencia, no hay bondad, no hay benignidad, no hay fe. No es manso, le llama la atención. Ay, se enoja porque le dijeron algo. Oiga, si hay gente brava, hermano, nada de manso. Y sabe, las bienaventuranzas dicen que los mansos verán a Dios. Entonces, cuando alguien lo corrija en la casa, su esposo, su esposa, en la iglesia, un hermano, un pastor, sea manso. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Esos son salpicados. El salpicado, hermanos, hay áreas que no le entrega al Espíritu Santo, solo lo que yo quiero. El salpicado sirve donde quiere, como Él quiere, a la hora que Él quiere. No se sujeta a nadie, hermano. Hemos encontrado hermanos que dicen, ¿qué oye el pastor? No, yo tengo mi pastor, es el Señor Jesucristo, hermano. Mire, ¿sabe qué? Yo le digo una cosa, no se deje poner la mano de uno de esos. Porque una persona que no se sujeta a Dios, que no se sujeta a una autoridad, ¿qué me va a poner usted la mano a mí? Cuidado, cuidado. Sí, hermano. Esos son los salpicados, hermano, pero los sumergidos, a ver, qué lindo, hermano. Miren ese pececito. Los sumergidos, hermanos. El sumergido vive en el Espíritu Santo. ¿Sabe cuál es el sumergido? Mire, ese pez vive en otra dimensión. Ay, hermano. Ese pez vive en otra dimensión. Sáqueme ese pececito de ahí. ¿Cuánto durará vivo? Yo no sé. Vive en esa dimensión ahí. El Espíritu Santo ahí metido ahí. Muévete para aquí, muévete para allá. A ver, yo te quiero llenar con todo. Porque es que la visión que tuvo Ezequiel de ese río llenándolo todo. Aún ese pez en ese cautiverio lo tiene todo de Dios. Está en una atmósfera diferente, en una dimensión diferente. Ese le está diciendo, Señor, yo soy tuyo. No como yo quiero, sino como tú quieres. El que tiene oídos para oír, que oiga, hermanos. Pongámonos de pie, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios.